Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Radiaciones en la Noche, una película dirigida por el gran maestro Terence Fisher, que es una auténtica joya del cine de terror y ciencia ficción y nos demuestra que para hacer una buena película de terror, y esto es algo que, digamos, nos muestra la gran calidad de algunos directores, como es el caso de Terence Fisher, ahí donde se ve el maestro, donde se ve el genio dentro de ser un director de cine de terror, es que sin mostrarnos absolutamente nada, logra causarnos miedo, logra causarnos tensión, logra meternos en suspense y logra hacer que tengamos miedo, sin llegar a mostrarnos absolutamente nada y que estemos en tensión. Y esto, ahí es cuando se reconoce un gran maestro. No todos los directores son capaces de hacer esto. Y esta película de verdad que es todo un ejemplo de no vemos absolutamente nada, salvo al final de la película no vemos absolutamente nada, y sin embargo logra causar terror en el espectador. Ya digo que esto solamente lo logran los grandes maestros, como es el caso de Terence Fisher. En la película aparecen dos grandes del cine de terror británico, como son por supuesto Christopher Lee y Peter Cushing, teniendo Peter Cushing un papel no tan relevante como el de Christopher Lee. Digamos que Christopher Lee tiene un papel con mucha más importancia que el de Peter Cushing, pero bueno, Peter Cushing está ahí, o sea, tenemos esa dupla de estos grandes también maestros de la interpretación. Y bueno, la película nos cuenta la historia de una pequeña isla en la cual empieza a haber cada vez más calor, empieza a hacer cada vez más calor y más calor, más calor, algo que no es normal en la época del año en la que se encuentran. Digamos que no dicen la época en la que están, pero que era una época en la que no tiene por qué hacer tanto calor, es más, ya tiene que empezar a venir el frío, sin embargo cada vez hace más calor, un calor que jamás había vivido en esa isla. Vemos, la película tiene mucho misterio, mucho. Solamente voy a hacer una parte con un pequeño spoiler, pero no voy a desvelar lo que es el tramo final ni nada. Solamente un pequeñito spoiler por aclarar una cosita. La película vemos como poco a poco los habitantes se van dando cuenta de que de ese pueblo, de esa pequeña isla, se van dando cuenta de que algo extraño sucede. Pero lo bueno que tiene esta película es que nosotros sabemos la misma información que saben los protagonistas de la película. Es decir, una vez dijo en una entrevista Alfred Hitchcock que la diferencia entre el suspense y el terror era que en el suspense los protagonistas de la película saben más que los espectadores, es decir, por ejemplo, pues alguien que esté investigando algo, alguien que sabe un secreto, ellos lo saben, pero los espectadores no, los protagonistas lo saben, pero los espectadores no. Poco a poco los espectadores van descubriendo aquello que los protagonistas saben. Sin embargo, en el terror es algo diferente. En el terror tú sabes más que los protagonistas, es decir, si un grupo de personas acaban en una mansión donde vive Drácula, tú sabes que ahí vive Drácula, o un lugar donde van a resucitar los muertos, tú sabes que van a resucitar esos muertos. O sea, tú sabes más que los protagonistas poco a poco van a ir averiguando lo que sucede, mientras que el espectador lo sabe de antemano. Pero en esta película digamos que juega un poco más en el terreno del suspense. Esta película, pero un suspense que ya digo que es tanto para los espectadores como para los protagonistas, es decir, juegan mezclando ambos géneros, tanto el género del terror como el género del suspense. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos lo mismo que los protagonistas, tenemos la misma información, exceptuando el protagonista de Christopher Lee, el personaje de Christopher Lee, que tiene algo más de información. Por lo demás, todos los personajes van descubriendo lo mismo que descubrimos nosotros, a medida que le van sucediendo los diferentes acontecimientos. Ellos saben lo mismo que sabemos nosotros, ni más ni menos. Entonces, es más, el espectador quizás en algún momento sabe algo más por algo que le ha sucedido a algún protagonista, pero no sabe del todo lo que está pasando. Y de hecho que la película no te lo desvela hasta muy entrado el film. Entonces vemos eso, la isla pequeña, el personaje de Christopher Lee, no sabemos a qué se dedica, se hospeda en un hostal que hay en el pueblo, que es una especie como de, tiene el bar abajo, lo que es arriba tiene habitaciones para alquilar. Entonces en una de esas habitaciones se hospeda que el personaje de Christopher Lee, que vemos que siempre está como haciendo fotos, lo que es en la zona del bosque, siempre pone como cámaras ocultas por ahí, es como que está investigando algo, pero no sabemos bien lo que investiga. Es un personaje muy huraño, que no habla con nadie, lleva un tiempo en la isla y nadie lo conoce, nadie sabe a qué se dedica, simplemente está por ahí, vemos que está como investigando algo, pero no sabemos el qué. A todo eso ya digo que lo primero extraño que nosotros vemos, al igual que los protagonistas, es ese aumento tan
tan fuerte de temperaturas, o sea, que las temperaturas hayan subido tanto, que haga tanto calor. De hecho, que vemos el agobio de los personajes, lo sentimos nosotros. Todo el rato están sudando, están quejándose del calor, están bebiendo bebidas y nunca se llegan a refrescar. O sea, sentimos como espectadores, y esto es algo que hace que empaticemos con los personajes, sentimos el mismo calor y el mismo agobio que los personajes. Más aparte, está claro que lo extraño y lo misterioso de que haga tanto calor en una época en la que no tendría que hacerlo. Entonces ya empiezas ya un poco a pensar, ¿estaré investigando acaso el Christopher Lee el por qué hace tanto calor? ¿Será acaso a lo mejor algún experimento que está haciendo él el que haya desatado esa ola de calor? Pero aparte de esto vemos que van muriendo personajes. Ahí es donde el espectador tiene algo más de información que los protagonistas. Y esto ya nos lleva dentro de lo que es el género de terror. Porque vemos como algunos personajes están muriendo. Pero no vemos nunca qué es lo que los mata. Vemos como soy una especie como de ruido, y como que algo se acerca a ellos, algo que nunca vemos, y entonces ellos empiezan como a sentir como un terror horrible, empiezan como a chillar, a tirarse por el suelo, a intentar huir, nunca vemos de qué intentan huir, se produce como una especie de luz muy fuerte, y entonces esas personas mueren calcinadas, mueren de calor. De un calor extremo, o sea, sabemos que lo que está produciendo ese calor es algo físico, algo que ellos ven, si no, no pondrían esas caras de terror, si no, no querrían huir, produce ese sonido, que es lo único que nosotros sabemos, que aquel ser o seres que producen ese calor tan extremo, producen ese sonido, y entonces los mata calcinados. O sea, ese calor no es algo que se haya producido de manera natural, es algo que está producido por un ser o seres que se están encargando de matar a estos habitantes del pueblo. Entonces es algo que nosotros como espectadores sabemos, porque lo estamos viendo, y los demás protagonistas de la película no lo saben. Pero, otra vez más, nosotros, al igual que ellos, no sabemos lo que está matando a esas personas. O sea, no sabemos lo que es, porque no lo hemos visto en ningún momento. Sin embargo, sentimos el mismo terror que sienten los personajes. ¿Esto por qué? Por la interpretación. Cuando nosotros, al igual que sentimos el mismo agobio del calor, simplemente con ver las ropas con manchas de sudor, la gente sudando, la gente ya agobiándose con esa cara de cansancio que produce tanto calor, con ese, digamos a veces, desubicación, atontamiento que produce un calor extremo. Entonces nosotros sentimos como espectadores el mismo agobio, incluso el mismo calor que sienten los protagonistas. Pero también en las escenas de terror, esa interpretación, esas caras de miedo, esas caras de ver algo horripilante, sin que nosotros lo veamos, es lo que produce también terror en el espectador, porque has empatizado con ellos. ¿Cómo lo ha hecho Terence Fisher? Primero, sintiendo, poco a poco ha ido como la escala, primero sintiendo ese agobio que sienten los personajes por el calor, y luego sintiendo el terror de algo que ven, pero que nosotros nunca vemos. Es decir, ya el protagonista que ha muerto, nosotros sabemos algo más que los protagonistas que están vivos, sabemos que hay algo físico que asusta a la gente visualmente, que mata debido al calor, por lo tanto el calor está producido por ese algo, o varios seres, por ejemplo, que no son naturales porque ningún ser puede desprender tanto calor. Pero nosotros no lo hemos visto. Entonces el que tiene más información es el muerto, en realidad, porque el muerto ya sabe qué es lo que le ataca. O sea, a lo mejor no sabe lo que es, pero realmente lo ha visto y nosotros no. Sin embargo, sentimos el miedo a través de los ojos de ese protagonista sin llegar a verlo. Solamente hemos oído un sonido, sabemos que esa criatura o criaturas emiten un sonido y emiten una luz muy fuerte y un gran calor que acaba calcinando a las víctimas. Entonces, poco a poco, la película es muy misteriosa y no te da nada al principio, no sabemos absolutamente nada. Esto puede ser un experimento científico que se ha ido de madre y a lo mejor pues está investigándolo Christopher Lee, o es parte de ese experimento y por eso está investigando, o a lo mejor simplemente está investigando el por qué hace tanto calor, y también ha sido por un experimento que ha podido realizar el ser humano, que también se ha ido de madre. O algo natural, algún ser a lo mejor pues que llevaba en cautiverio durante miles de años y ahora ha despertado y desprende este calor, o algo alienígena. O sea, hasta prácticamente la hora de película no sabemos absolutamente nada. Entonces la película logra tener suspense, mucho misterio, porque sabemos que hay algo que está amenazando a la isla. Poco a poco los habitantes se van dando cuenta de esa amenaza. Luego tenemos terror, porque nosotros sabemos de que mientras que otros personajes están sospechando de que algo raro sucede por el calor, por esos ruidos que se escuchan y tal,
Y por otro lado, nosotros como espectadores sabemos que sí que realmente existe una amenaza, pero no la conocemos visualmente, solamente la conocen las víctimas. Sabemos simplemente que emite un sonido y que emite una luz muy fuerte y que quema a las víctimas, y es la que produce esa amenaza, ese calor tan intenso en la isla. Entonces ha conseguido suspense, ha conseguido terror, ha conseguido tenerte en tensión, que empatices con los protagonistas. Aparte, para que empatices aún más con los protagonistas, tiene una historia secundaria, una especie de historia de amor, en la cual hay el dueño de este bar, hostal, es un escritor, y entonces resulta que llega una chica que va a ser la nueva secretaria, la que va a pasar a máquina un poco pues las ideas que tiene él para escribir y tal. El tipo está casado, y resulta que esta chica la conocía porque era una amante de él, una amante que tenía cuando él vivía en el continente, o de los viajes que hizo al continente. Bueno, pues se hizo esta amante, pero él ya no quiso nada con ella, simplemente fue un lío que tuvo, pero él quiere a su mujer, ha vuelto con su mujer y no quiere nada con esta chica. Sin embargo, esta chica está como enamorada, encaprichada con él, y entonces ha ido allí un poco a hacerle la puñeta, un poco para como conquistarlo, para no soltarlo, y un poco tenerlo delante de la mujer como amenaza de o la dejas a ella o yo puedo a lo mejor tirar de la manta, lo cual lo mete a él en una situación bastante comprometida. Esto es algo un poco, vamos a ver, esa persona está mal que estando casada haya tenido un lío con una persona, está mal por ambas partes, por el casado por supuesto, y también por la persona que sabe que está casado e intenta seducir a ese hombre. Entonces está mal por las dos partes. Pero en fin, si el hombre ya te ha dicho yo quiero a mi mujer, esto simplemente ha sido un lío, ya está, a punto, déjalo libre, déjalo, ya está, ha pasado, bueno, pues ha sido culpa de los dos. Culpa de los dos, ya está. O bien ella lo ha seducido a él, o él ha seducido a ella. Aquí más bien parece que ella lo sedujo a él. Pero ya está, déjalo, que si te ha enamorado lo que quieras, pero si él dice que quiere volver con su mujer, que quiere estar con su mujer, déjalo, no metas a una tercera persona que sí que no tiene culpa de nada y le hagas un daño horrible como es el caso de la mujer. Pero bueno, esta historia secundaria hace que también empaticemos más con el personaje, porque aparte del agobio de todo lo que está sucediendo, de ese calor extremo, de gente del pueblo que está desapareciendo, también están muriendo animales calcinados, mueren un rebaño de ovejas, en fin, pues esto hace también de que este personaje se sienta aún el doble de agobiado al tener este triángulo amoroso que tiene con la amante ahí, la mujer, que no quiere que se entere la mujer, la amante tirándole los trastos, en fin, tenemos también un poco pues esa parte que hace que empaticemos con este tipo, que prácticamente digamos que él junto con Christopher Lee serían los dos protagonistas principales. El personaje de Peter Cushing pues es el médico del pueblo, y sí, está ahí, tiene su protagonismo, pero no tiene un protagonismo tan relevante como el dueño de este hostal o como el personaje de Christopher Lee. Bueno, a todo eso, el calor extremo, o sea, las temperaturas extremas son malas. Nosotros, de hecho, que en el planeta Tierra podemos vivir porque la temperatura, digamos, que no hay temperaturas extremas, lugares de muchísimo frío, lugares de muchísimo calor, pero el ser humano ha logrado un poco, digamos, ambientar esos lugares para en los lugares de mucho frío poder calentarse y en los lugares de mucho calor poder enfriarse. Porque el ser humano necesita una temperatura, digamos, en su cuerpo, una temperatura media. Si tienes una temperatura muy alta, de mucho calor, es malo, tanto como si la tienes muy baja, de mucho frío. O sea, el cuerpo no podría resistir ni una cosa ni otra. Incluso es peor los lugares con mucho calor a los lugares con mucho frío, porque si al contrario hubiera sido esa isla, hubiera empezado a hacer frío, pues quieras o no, con mucho frío, pues te puedes meter en algún lugar, puedes encender un fuego, te abrigas ahí, te pones 20.000 cosas de abrigo, o sea, puedes hacer algo más que con el calor. ¿Con el calor qué haces? O sea, no te puedes quitar la piel, te puedes quitar la ropa, pero no te puedes quitar la piel, el calor sigue ahí, el agua se calienta, si encima hace un calor extremo se estropean hasta los electrodomésticos. Porque se puede sobrecalentar las líneas eléctricas, si se calienta el agua, todo, o sea, al final, ¿cómo te enfrías? Pero bueno, a lo que vamos es que con el calor tan extremo que está haciendo en esta isla, la gente ya empieza a comportarse de una manera extraña. Hay una persona, por ejemplo, pues porque es normal, o sea, el cuerpo no está habituado a un calor de ese tipo, por eso cuando hace un calor tan extremo se recomienda no salir a la calle, o que dejen de trabajar, en los trabajos sobre todo que son de mucho esfuerzo, que lo dejen, que se vayan a la sombra. O sea, te puede pegar un golpe de calor, o sea, han muerto gente por esto. Pero aparte de eso, pues antes de morir, claro, te mareas, te comportas de manera extraña, estás agobiado, o sea, tu cuerpo ya está, digamos, aguantando una temperatura que no es habitual en él, ya es algo extraño en el cuerpo.
como cuando uno consume algún tipo de droga o de alcohol. O sea, tu cuerpo tiene una sustancia en su interior que no es la habitual y hace que el cerebro, pues digamos que actúe de una manera diferente. En el caso del calor, pues no es el mismo ejemplo, pero es algo parecido. El calor hace que tu cuerpo esté en una situación que no es normal, no está en una temperatura normal, y entonces al final tu cerebro, digamos que actúa de una manera diferente. Estás más agobiado, estás más cansado, te cuesta concentrarte, cada vez estás más mareado, hay gente que incluso se vuelve irritable, violenta. Hay un chico, por ejemplo, pues que intenta violar a la que es la amante del dueño de este hostal, intenta violarla, se vuelve agresivo. Hay otros que en calor extremo intentan pues huir a algún sitio, no saben tomar decisiones coherentes una vez ya descubren la situación que es lo que está pasando. O sea, ya tenemos el peligro doble, tenemos el peligro de esos seres o ese ser que emite ese calor, esa amenaza que emite ese calor, más aparte el propio peligro del ser humano que no puede convivir con ese calor, que no puede resistir ese calor. Hay gente a lo mejor que por su físico lo aguantan más, otras personas que son más débiles lo aguantan menos, pero hay gente que se te puede desmoronar, no puede tomar, a veces no tomará las decisiones correctas o hará alguna locura porque el calor hace que al final su cerebro no regule bien, no piense bien las cosas, y al final pues su comportamiento sea diferente, aparte de que pueden morir. Si las temperaturas siguen subiendo, al final pues pueden no, o sea, al final van a morir de calor, de ese golpe tan fuerte de calor, porque van a vivir como si vivieran en un horno. Ese pequeño spoiler que voy a decir, solo un pequeño spoiler, y no voy a decir cómo acaba la película, solo un pequeño spoiler, simplemente para comentar la maestría de Terence Fisher. A todo eso, la dirección de Terence Fisher, por supuesto, es increíble. Tiene esos planos cerrados tan típicos de Terence Fisher. No usa tanto el plano cerrado como lo usa, por ejemplo, en las películas de terror gótico que hacía para la Hammer, pero sí que lo usa en algunas escenas, sobre todo para dar esa sensación de agobio y de enclaustramiento. En este caso, el agobio de no saber lo que está sucediendo y el agobio de ese calor, mientras que el enclaustramiento hace que parezca que están más juntos, que están en el plano más cerrado, que están en un lugar más encogido y que aún tengan más calor. Bueno, el spoiler es de que al final descubrimos de que estos seres que están produciendo ese calor son alienígenas, o sea, unos alienígenas que han bajado a la Tierra para conquistar la Tierra. No explican el porqué, ni siquiera se sabe al 100% de que sean alienígenas. Puede ser en realidad a lo mejor incluso un experimento o un ser que habite en la Tierra, quizás a lo mejor pues bajo tierra, en lo más profundo de la Tierra, y haya surgido al exterior. Pero bueno, lo que se dice es, la teoría del personaje de Christopher Lee, que es un científico, es que son alienígenas, que vienen de un lugar, digamos, con un calor muy extremo, y quieren colonizar la Tierra. No se sabe por qué, igual por una superpoblación en su planeta, o simplemente pues por colonizar otros planetas. Entonces han llegado aquí a través de ondas de energía. O sea, en este pequeño pueblo, en esta isla, hay como una especie de como de un lugar donde hay un satélite de estos, como unas antenas o no sé qué rollos, como una estación con unas antenas. Entonces, a través de energía han llegado desde el espacio a la Tierra, y en la Tierra ya se han materializado, ya han cogido una forma física. O sea, han llegado a través de energía, pero esa energía, una vez ha llegado a la Tierra a través de esas antenas, ya se ha materializado en una forma física que no vemos hasta el final de la película. Entonces son los que producen este calor, porque quieren, digamos, que cambiar la temperatura de nuestro planeta para hacerla como si fuera el suyo y poder vivir en él. Entonces eso sería que un calentamiento del planeta, sobre todo la invasión, han empezado a lo mejor un poco con ese reconocimiento. Descubrimos que son seres inteligentes, ese reconocimiento en esa pequeña isla, pero una vez ya logren cambiar la temperatura de esa isla para acomodarla a ellos, pues pueden, a través de las antenas, a través de todos los sistemas electrónicos, pues venir en forma de energía, materializarse en forma física por todo el mundo, calentar el mundo entero, adaptar la temperatura a la que ellos necesitan, que es ese calor extremo, y entonces moriría todos los seres de la Tierra, los seres humanos, los animales, todos morirían, y solamente vivirían estos seres. Sería una invasión alienígena. Entonces al final descubrimos que son alienígenas. Pero es lo que digo, o sea, no los vemos hasta el final del todo. O sea, prácticamente no sabemos que son alienígenas hasta la hora. Sacamos 1000 deducciones, incluso la de los alienígenas cae como una hipótesis, pero no lo sabemos hasta la hora. Y de todas maneras sigue siendo una hipótesis, que coge mucha fuerza, sí, pero sigue siendo la hipótesis de un científico, ya que un ser no puede desprender calor tan fuerte si fuera de la Tierra. Eso no nace en la Tierra, tiene que nacer del espacio. Bueno, pues serán seres alienígenas.
pero no los vemos hasta el final del todo. Al final vemos que son una especie como de medusas así grandes que emiten una luz, en fin, pero no los vemos hasta el final. Sin embargo, en todo momento, sin verlos, sin saber nada más que escuchar un ruido y ver la luz que emiten, logramos sentir el mismo terror que sienten los personajes. Y esto solamente lo logran los grandes maestros del cine de terror. Solamente lo logran los grandes, como es el caso del grandísimo Terence Fisher. O sea, una auténtica joya del terror y la ciencia ficción, una película que me parece absolutamente fascinante, como prácticamente todo lo que hace Terence Fisher, lo que hacía Terence Fisher, es absolutamente fascinante, recomendadísima al 100%. Vais a ver una buena película tanto de terror como de ciencia ficción, porque comparte ambos géneros. Poco más que hablar de esta película, nada más que recomendarla, y encima tenemos a dos grandes del terror, como es el caso de Christopher Lee y Peter Cushing. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.